Hola, ¿qué tal? Estamos acá en las oficinas de Semana Económica y me encuentro acompañado de Fernando Cáceres, de Contribuyentes por Respeto. Ellos han estado haciendo un monitoreo de las iniciativas del Congreso y nos puede hacer una especie de resumen de, bueno, del aporte positivo o negativo que le ha hecho el actual Congreso, los congresistas que tenemos ahorita, a la economía del país, ¿no es cierto? Hanson, así es. ¿Cuál es el proyecto que más, así, más preocupación crees que, o sea, más costos crees que le han traído a la gente? Digamos, si hablamos del bolsillo de la gente, del ciudadano de a pie, sin duda los temas relacionados con educación, ¿no? En educación tienes una recatafila de proyectos que van desde prohibir, por ejemplo, que las universidades abran filiales o que obligar a que los padres participen de la elección de los textos escolares sin saber cuáles son los textos, digamos, que se necesitan, u obligar a que las universidades no puedan cobrarte la pensión. Todo esto, digamos, es parte de la identificación de cierto problema, digamos, a nivel de la demanda de los usuarios, de los consumidores, y automáticamente se salta a la conclusión de que la solución es aumentar las regulaciones, más previsiones, más obligaciones. ¿Qué? Para la oferta, o sea, para las Para la empresas. oferta, claro. Cuando en realidad la oferta, una oferta libre, una oferta competitiva, es la que te genera mejores opciones y de mejor calidad. Y cuando el gobierno, digamos, lo que hace es te crea un aparato estatal, digamos, que tiene que supervisar estas obligaciones, generando más costos a los contribuyentes, en vez de priorizarlo en necesidades mucho más importantes. A ver, pero a ver, vamos por partes. Cuando hablamos de educación hay un problema, digamos, clásico microeconómico, que es que hay asimetría de información, ¿no? O sea, cuando tú pones tu colegio, tu universidad, tú supuestamente sabes más sobre lo que vas a enseñar que los padres de familia o los mismos chicos que están yendo, o sea, que tus clientes. En ese sentido se genera una necesidad de una intervención del Estado, ¿no? Una regulación, digamos, inteligente, Correcto. integral. Entonces, cuando hablamos de esa necesidad, ¿qué es lo que está haciendo mal? El problema es que se parte de la premisa que no se necesita más universidades ni más colegios en este momento porque hay como que una sobreoferta. Y en realidad si uno compara las cifras del Perú con las cifras de los países desarrollados de la OECD, el Perú anda por el orden del 30% de penetración, mientras la OECD anda por el orden de los 60 y tantos por ciento. Es decir, lo que se necesita todavía es atraer mucho más jóvenes hacia la oferta universitaria y escolar antes que decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a cerrar esto porque encontramos que hay problemas. Entonces, ciertamente hay problemas, pero y es ahí donde el Estado tendría que tener una mucho mejor fiscalización a todo nivel, sea para que no haya, para que los textos escolares se elijan bien y no haya fraude, sea para que no haya discriminación a la hora de la matrícula, sea para que las universidades tengan una acreditación, pero no solucionas ningún problema simplemente escalando una prohibición como no más universidades, no más textos escolares elegidos por los directores, no más alumnos evaluados para entrar a los colegios. O sea, siempre estás yéndote por el camino equivocado en vez de irte por el camino de mejoremos la gestión de las instituciones educativas. Claro, o sea, siempre se está, o sea, lo que dices es que no es un problema de cantidad, sino de calidad, ¿no es cierto? Correcto. Y que eso se soluciona en la medida en la cual tú regulas mejor, ¿no? O sea, te metes O simplemente en la medida en que tú tengas una mejor gestión. Porque si es que, por ejemplo, tú tienes un problema de que hay gente dentro de las universidades y los colegios que se colude con las editoriales para digamos, elegir a qué libro, recomendar a qué libro a los padres, que en realidad no es el mejor, sino que es aquel que más comisión le deja que a es una la... realidad, ¿no? O sea, sabemos que eso sucede Entonces, constantemente. pero la solución a eso no es, entonces los padres de familia ahora tienen que participar en la elección de textos como si los padres de familia supieran elegir textos. La solución es controla. Entonces, como el control o la fiscalización les cuesta trabajo y vivimos en un país, digamos, con una ejecución de las normas bastante pobre, entonces lo que hacen es legislan para la galería y dicen, entonces una ley, cosa que sale en los medios y los medios dicen, estamos haciendo algo, cuando en realidad no estás haciendo nada. Claro, y aparte es una solución mucho más política, ¿no? Porque, digamos, te vas contra las grandes editoriales que miran qué maldades que son y que corrompen a los pobres profesores o directores y incluyes, digamos, un elemento más, ¿cómo se dice? Un agente más, ¿no? El proceso, haciendo más complicado el asunto, ¿no? Correcto. Esta misma lógica se aplica a otras industrias, ¿no? Otros Sí, sectores, ¿no? sí, tienes en estos 2 años que viene el Congreso, digamos, si hablamos de leyes que ya han sido promulgadas, tienes también
temas como la ley de la alimentación saludable, o la ley de la moratoria de transgénicos, o la misma ley del sistema privado de pensiones. Podríamos hacer un comentario sobre esta última para empezar. Es que, en primer lugar, si tú miras cuánta gente fue la que finalmente decidió quedarse en la comisión por flujo, fue alrededor del 70%. Que era la más parecida a lo que teníamos antes, ¿no? Claro, pero ¿y por qué pasa esto? Tú habías hablado hace un momento de la simetría informativa. En muchos casos lo que pasa es que los ciudadanos tenemos mucho menos información sobre el tipo de oferta, y es ahí donde justamente el Estado debería tener un rol. Pero ¿qué pasa cuando el Estado entra y en vez de reducir la simetría, la aumenta? Y en el caso de pensiones privadas, la aumentó. Y por eso es que la gente reaccionó y dijo, oye, yo prefiero quedarme en esto que conozco a irme a algo que no conozco. Entonces, pero la aumentó en todas las direcciones, ¿no? Porque no solamente creó dos posibilidades, ¿no? Lo cual ya duplica la simetría, sino que aparte ha generado fondos, o sea, no solamente tienes el fondo 1, 2 y 3 dependiendo del riesgo, sino que tienes combinaciones. sí. Y ahora los independientes tienen una versión distinta y, o sea, al final has complicado la Totalmente, situación completamente. es un pandemonio, y si te das cuenta, todos los defaults normativos deberían siempre ser lo que la mayoría va a ser, elija. Es decir, justamente para reducir el costo de tomar una decisión. O sea, ¿te refieres a qué pasa cuando no haces nada? Claro, entonces en este caso el 70% de los activos, de los aportes activos, te dijo, yo quiero quedarme, ¿no? Entonces lo que debiste hacer es que tu default sea que yo me quede, no que yo me vaya. Claro. ¿No? Lo cual además también es un poquito de sentido común. Entonces, hay también, si nos damos cuenta, una constante intervención del Estado y de la bancada, en particular nacionalista, donde se saltan a la garrocha nuestro derecho a elegir, nuestra libertad de elección. Dan por sentado que ellos desde el Estado pueden tomar una mejor decisión que nosotros, en vez de preocuparse porque tengamos más información para poder elegir mejor. Eso es una constante en todos los proyectos digamos, que han salido en estos 2 años del Congreso. Y lo que es peor es que, o sea, una vez que tú cometes un error, le echas la culpa a otro, ¿no es cierto? Como el problema de las FPs, o sea, el gran incremento en la complejidad del proceso y o sea, la incertidumbre en la cual se encuentra la gente ahora, claramente es culpa del Congreso que ha generado esta ley que a nadie le gusta, ¿no? No le gustan ni a las FPs, ni a los consumidores, o sea, básicamente es algo que les gusta a ellos y a la SBS, que era lo que ellos habían soñado. Pero cuando se les pregunta, ellos dicen, no, lo que pasa es que las FPs pues, no se han adaptado a la nueva situación, ¿no es cierto? Generando la demanda quizás una ley peor después, ¿no? Sí, o sea, hay una constante de, además, no reparar en que estás afectando la reputación de las empresas. Entonces, cuando tú afectas la reputación de las empresas, lo que termina pasando es que generas un caldo de cultivo para escalar las regulaciones a futuro, lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, si es que mañana, digamos, yo hago una mala ley y entonces terminan habiendo un montón de colas y los ciudadanos terminamos indignados, entonces va a salir el competidor, por ejemplo, el señor Jaime Delgado, va a salir el señor Johnny Lescano, a proponer una regulación mayor que no va a solucionar el problema, pero que va a parecer como que están haciendo algo distinto y mayor, más fuerte de lo que venían haciendo. Eso es un círculo vicioso y constante. Que surge básicamente el hecho de que no entienden, ¿no? O sea, no entienden cómo funcionan las FPs, o es que simplemente no les importa. Hay las dos posibilidades. En general, en todos los mercados, sea educación, sea alimentos, sea pensiones, tú ves que o es un tema malintencionado o que simplemente no están reparando en lo que venimos a denominar un análisis costo-beneficio. Digamos, hace poco ustedes en Semana Económica hablaban de la importancia de que el Congreso tenga una entidad o una organización que haga estudios económicos, ¿no? Y claramente cuando uno ve el detalle de los proyectos de ley, uno se da cuenta que no están haciendo un análisis costo-beneficio. Para empezar, ni siquiera se dan cuenta de cuáles son los grupos afectados. Tú deberías partir tu análisis costo-beneficio de identificar, mira, en este caso estamos hablando, por ejemplo, hablemos del caso de la alimentación saludable. Esto va a afectar a los colegios, va a afectar a los minoristas, va a afectar a los mayoristas, va a afectar a las municipalidades que tienen que hacer cumplir la norma, va a afectar al ministerio, va a afectar a Indecopi. O sea, tú tienes que meter en un listado todos los actores involucrados para ver si como norma, digamos, nos va a dejar mejor o peor como sociedad. Y eso no se hace. Se parte, por ejemplo, en el caso de la alimentación saludable, de la premisa de que como hay una obesidad, entonces hay que hacer algo. Nuevamente ese algo es una regulación, ¿no? Esa regulación, por ejemplo, te doy un caso. Se dice, no más comida chatarra en los colegios. Ah, pero
oye, tú estás viviendo de repente en una realidad suiza, porque en los colegios peruanos 5 de cada 10 no tienen cadena de frío ni condiciones en general para vender comida fresca. De hecho, Caliwarma, justamente a lo que está apelando, por esos problemas que tiene, es a, oye, de repente mejor compro comida envasada, ¿no? Compro comida envasada porque hay una serie de problemas en la logística de entregar los alimentos como un pan con queso fresco, cosas que no tienen un procesamiento o tienen un procesamiento mínimo. Entonces, el caso de los kioscos, por ejemplo, es muy gráfico, ¿no? Más allá de que citan un solo estudio, un estudio de Uruguay de 2 meses, que no te dice nada respecto de la viabilidad de esa medida para lograr el objetivo de reducir el consumo en niños o de cambiar los hábitos en general de los niños. Cuando uno va a la realidad, te das cuenta que ni siquiera estamos en capacidad de aplicarla. No, y aparte o sea, parten de un problema al cual se le asigna, o sea, lo eleva a calidad de principio, ¿no? O sea, la lucha contra la obesidad está por encima de todo lo demás, no importa cuánto cueste, hay que bajársela. Cuando nuestro principal problema no es ese, sino la desnutrición, ¿no es cierto? Sí, es decir, podría ser que haya las dos cosas a la vez, ¿no? Un problema de obesidad y de desnutrición. Sin embargo, si uno mira, digamos, cómo va evolucionando el porcentaje de obesidad a lo largo del tiempo, se da cuenta que la mayor cantidad de obesidad está no en los niños, en los menores, sino está en los adultos. ¿Esto qué te quiere decir? Que el problema de fondo es un problema de sedentarismo, ¿no? Es un problema de que cuando somos chicos, cuando somos jóvenes, nos movemos mucho, hacemos mucho deporte, y en realidad lo que genera la obesidad es la resta entre lo que comes y lo que gastas, no es simplemente lo que comes. Entonces, si es que tú, digamos, te focalizas simplemente en, oye, los alimentos procesados en la infancia, pero no te das cuenta que tu problema es probablemente mucho mayor en la comida criolla, ¿no? que es aproximadamente el 70% de lo que consumimos, o comida en general preparada, y en los adultos, entonces estás queriendo tapar el sol con un dedo. No lo vas a lograr. Claro. No, y aparte está el hecho de que, o sea, todas estas leyes nacen, o sea, van avanzando a tropezones, ¿no? Entonces sale, por ejemplo, los FPs o esto de la comida chatarra, ¿no? Salen, ya, no vamos a bajar toda la comida chatarra. Y interviene un agente y dice, oye, no puedes hacer eso por tal cosa, déjame la comida, o sea, cambia la definición de comida chatarra para favorecer a un grupo y, ¿cómo se llama? Y bajarte todo el otro, ¿no? La diferencia está entre comida procesada Sí. o sea, y al final lo que te queda es algo pues que bajo ninguna circunstancia va a ser lo que querías hacer al comienzo, ¿no es cierto? Y el mensaje que entregas a la gente es bastante discutible, ¿no? Porque ¿qué le estás queriendo decir? Oye, en las tiendas, con mucho cuidado. En la calle, come todo lo que quieres, ¿no? Cuando el mensaje debería ser, oye, el sentido común nos dice que, por ejemplo, un chicharrón, una hamburguesa de carretilla, una pancita, un anticucho, un picarón, tiene un montón de sustancias que son, digamos, altas en grasa, en azúcar, en sodio, y sin embargo no lo estamos atacando. Entonces, si tú usas, y frecuentemente esto se hace, es la agenda de Jaime Delgado, usar las normas en vez de como mecanismos para cambiar la realidad, sino como mecanismos para enviar un mensaje, ¿no? Muchas veces hacen eso, ¿no? No, pero es que en algo ayudará, ¿no? Es un poquito la lógica. Entonces, lo que deberías pensar es, ¿qué mensaje estás dando? Porque tu mensaje aquí es, mira, si te vas a la calle, ahí donde no tiene una etiqueta, todo bien, compadre, despáchate a tus anchas. Pero cuando te vayas a la tienda a comprar, como tienen una etiqueta, ahí sí con mucho cuidado y no consumas más de la cuenta. No, y aparte las consecuencias son fatales, ¿no? Porque las multas y esto que han definido básicamente te destruye o sea, te quiebra la bodega, pues, ¿sí? O sea, si osas irte contra lo establecido en esta nueva ley. Sí. No, y en el colegio también, ¿no es cierto? Las consecuencias para el colegio, si es privado, son fatales, ¿no? Vamos a ver cómo se hace cumplir, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Y también es una constante. Haces una norma, después no la haces cumplir y entonces, digamos, terminamos posiblemente con una situación incluso de más informalidad de la que con la que veníamos antes. No, y encima o sea, el mensaje es fatal, porque creas o sea, sacas una norma que es imposible de fiscalizar. Entonces la respuesta de los agentes, o sea, de los colegios privados en general, a nivel nacional, es simplemente zurrarse en la nota, porque nadie va a venir acá a fiscalizar. Pero cuando les da la locura y fiscalizan un colegio en, no sé, pues tal pueblo, le caen con todo el peso de la ley y es algo totalmente fuera de lo normal, que es lo que pasa con Senasa, Origesa. Correcto. Ahora último, ¿no? Que se van contra una empresa de las varias que hacen agua y a esa pretenden aplicarle una norma ejemplar. Uh-huh. Y ni siquiera lo hacen bien, porque después resulta que los estudios lo habían hecho mal. Entonces,
O sea, todo es un gran menjunje en el cual perjudicas la credibilidad de las normas que salen del Congreso, ¿no? Sí, y en realidad se cree que a partir de estas normas se va a cambiar, como tú dices, la realidad tajantemente. Y en realidad, por ejemplo, en el caso, un caso que comentábamos, el tema de la moratoria, de crear nuevas universidades o crear nuevas filiales, lo que estás haciendo es fomentar más bien un monopolio, ¿no? O sea, la persona que tiene No, ni siquiera fomentarlo, lo estás creando. O sea, lo estás creando, o lo estás asegurando, más bien el monopolio, con lo cual, digamos, el director o el dueño de la universidad se puede, digamos, prácticamente echar a la bartola, ¿no? No tiene que competir porque simplemente le has creado un monopolio legal. Un mercado cautivo. Un mercado cautivo, ¿no? Lo mismo, digamos, cuando piensas en una universidad, digamos, en Lima, lo que vas a hacer es a reducir la competencia. O sea, ya hay competencia, pero vas a reducir la competencia porque no van a poder entrar nuevos actores que te desafíen el statu quo. No, y sobre todo cuando ya había planes o sea, se conocen planes de nuevas universidades que estaban entrando a atacar específicamente los problemas que el sector privado ya había identificado, ¿no? O sea, el tipo de educación que hacía falta. Muchas veces también lo que vemos, Hans, es que se usa, por ejemplo, el valor salud como un principio inquebrantable, ¿no? Por ejemplo, se dice... no, pero ni siquiera la salud, sino una concepción imaginaria de la salud. Sí, por ejemplo, o sea, en el caso de los famosos transgénicos, ¿no? Hubo un dictamen en el que se recogió uno de los beneficios y se dijo, sí, efectivamente, esto podría mejorar la productividad y reducir los precios. Pero lo descartaron porque dijeron, no, pues, pero esto es solamente un beneficio económico, y lo descartaron, ¿no? Entonces, claro, tú lo descartas porque conceptualmente, como congresista, dices, no podemos anteponer la economía a la salud, ¿no? Cuando en realidad tú lo que haces desde el Estado es a lo más reducir la probabilidad de que tú te puedas enfermar o de que tú puedas tener un impacto en tu salud, no asegurar la salud como tal. Entonces es un tema al final de probabilidades y de límites máximos permisibles. Si tú tienes a una FAO, a una OMS que te dicen, mira, los transgénicos no tienen un impacto negativo en la salud, lo que tú tienes que hacer es establecer un mecanismo para que coexistan los cultivos transgénicos, los orgánicos y los regulares. Pero decir que vas a crear una moratoria por 10 años, ¿no? Lo que hace finalmente es que nadie invierte en investigación y desarrollo y se crea más bien menos competencia para los productos orgánicos y para los productos regulares. No, y lo que es peor es que no aprendemos, o sea, todo lo que les da miedo a estos señores de los transgénicos es la primera ola de transgénicos, ¿no? Y la segunda ola, que son ya transgénicos más elaborados, con aplicaciones de salud, con aplicaciones o sea, contienen aplicaciones sociales mucho más importantes y que reducen los costos de programas sociales fuertemente, lo estás anulando al país, ¿no? O sea, no van a pasar por acá. Y lo que es peor, no estamos aprendiendo a usarlos tampoco. Entonces, cuando se haga una necesidad ya aplicarlos, porque los costos competitivos van a hacer que no sea una opción viable, o sea, descartarlos, vamos a tener que recién invertir en contratar, no sé, pues, científicos para el Estado, para que entren y sepan cómo se especializa esto, ¿no? Mientras que en Argentina y Brasil esa es una tradición que ya viene de 10 años, 15 años, ¿no? O sea, están forzando el atraso tecnológico en este país 2 décadas, ¿no? Sí, sí. Y digamos, si me dices, ¿cuál es en general el panorama que nosotros vemos? Es un panorama donde siempre los problemas del lado de la demanda se pretenden solucionar mediante más obligaciones a la oferta. Y siempre se parte de la premisa de que la oferta no está siendo más bien la que genere mayores opciones y mejores opciones para la demanda, para lo cual tienes que fomentar la competencia. Luego se generan costos a los contribuyentes y finalmente estas medidas que no sirven o que muchas veces son ineficaces también hacen que el Estado no priorice en aquellos temas que debería estar priorizando. Por ejemplo, se reforman las pensiones públicas, las pensiones privadas, pero no se reforman las pensiones públicas, ¿no? Porque claro, eso le genera al año al Estado un tremendo hueco en subsidios, ¿no? Y la ONP viene quebrada hace mucho tiempo y se supone que 6 de cada 10 o 7 de cada 10 no van a cobrar nada de la pensión. Entonces, y que es algo estadístico indiscutible, ¿no? O sea, es indiscutible. Son números, sumar y restar. Exacto. Entonces, digamos, si tú querías hacer una reforma, ¿por qué no priorizaste? El Estado tiene que priorizar, porque los recursos son limitados. Entonces, y todos somos parte del Estado, ¿no? No es solamente gobierno versus empresarios y versus consumidores. Todos somos parte del Estado. Entonces, si teníamos que priorizar algún tipo de reforma en pensiones, la primerísima era la ONP, ¿no? Y la dejaste de lado.
Dejas de lado porque, claro, nuevamente, para ti es difícil mejorar esa gestión, para ti es difícil, digamos, hacer cumplir la norma, entonces soplas la pluma y que le caiga la oferta. Y por último, si es que meten la pata, pues ellos reducirán su reputación frente a los empresarios y ya saldrá el competidor a levantar las regulaciones. Ese es un poco el círculo vicioso que vemos está pasando hace 2 años acá. Bueno, ¿qué se puede hacer directamente? O sea, más información al público. Digamos, lo que vemos constantemente es que los congresistas cuando cuando promueven una ley, lo que hacen es invitan a las asociaciones que piensan como ellos. Entonces, varias veces nos ha pasado que, digamos, claramente nosotros, por una idea un poco más abierta de los mercados y de las libertades individuales, normalmente no tenemos una ideología afín a la que muchos congresistas promueven. Entonces, cuando vamos al Congreso y presentamos un proyecto, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas que nos inviten a presentar y que nos hagan caso, peor todavía. Entonces, siempre entramos con que ya le pasaron la voz a todas las ONGs o a todas las entidades, digamos, que están contra el sistema de mercado, y entonces es bastante difícil desde el lado de la ciudadanía poder llegar con opiniones que sean consideradas. Claro, para ellos es bien fácil descartar la opinión de los gremios empresariales, con los cuales a veces estamos de acuerdo, a veces no, porque te dicen, no, pues que eso son parte interesada. Entonces llaman a las ONGs que en teoría, digamos, representan a la sociedad civil, pero no a las ONGs, digamos, que tienen una posición mucho más pro mercado. Claro. Entonces, sí, digamos, y pensando un poco en esta coyuntura de una ciudadanía indignada que le pide al Estado, digamos, o al Congreso un cambio de timón, sí debería de haber una mayor apertura a escuchar a aquellas posiciones con las cuales tú no estás de acuerdo. Y esto debería reflejarse en tu dictamen, en tu análisis costo-beneficio, como oye, he considerado el impacto en estos grupos, que son todos los grupos que se me ocurre que pueden estar impactados por esta normativa, y creo que, digamos, hay más grupos beneficiados que grupos afectados, entonces promuevo la norma. Pero lo que no puede seguir pasando es que tú partas de la premisa, digamos, que simplemente hay que regular y no escuches a los afectados. Eso yo también creo que es parte del caldo de cultivo. Incluso un problema filosófico, ¿no? O sea, siempre partir de recolectar la información que tú sabes que está de acuerdo contigo. Entonces al final tu análisis es sesgado y sale cualquier cosa, ¿no? Sí. El peor ejemplo creo que es la muerte de transgénicos, ¿no? Que siendo un tema intrínsecamente científico, no consultaron con ningún científico. No, al final solamente con Luis de Stefano, sí, cuando ya todo estaba decidido. Y era un científico que estaba en contra de la moratoria. O sea, al final tú terminas regulando algo científico sobre la base de prejuicios, ¿no? O sea, correcto, ningún estudio científico al respecto. Y cuando tienes además a la OMS y a la FAO en contra, opiniones que en otros casos más bien usas a favor. Entonces, estás siendo totalmente 100% político en tus decisiones. Y un poco lo que la ciudadanía reclama es, ten más apertura, no partas de estos preconceptos de yo quiero llegar a este punto, sino sugiere en todo caso y abre, pero genuinamente abre tu debate para ver cuál es el impacto en los grupos afectados. Claro. Bueno, ok, esperemos pues que por lo menos el tiempo que quede no haga más daño, o mucho más daño en todo caso, ¿no? Gracias, Hans. Gracias.